Hola, me llamo Rafaela. En este módulo hablaremos sobre la verificación de pronósticos hidrológicos. La primera pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué verificar? Y para responder esta pregunta podemos plantearnos algunas preguntas que utilizamos al generar y analizar pronósticos. ¿Qué tan adecuados son los pronósticos para una aplicación determinada? ¿Son lo suficientemente imparciales como para permitir la tomada de decisiones? ¿Cuáles son las fuentes importantes de error en el pronóstico? ¿Qué se debe hacer para mejorar los pronósticos? Primero necesitamos saber cómo se distinguir entre pronósticos deterministas y probabilísticos. Quando hablamos de pronósticos do tipo determinista, só temos um resultado de pronóstico. Quando analisamos o pronóstico de forma binária, temos a ocorrência ou não de uma inundação. Quando dividimos por categorias, podemos ter inundações maiores ou menores para o pronóstico de inundações de duas categorias. Quando hablamos de contínuo, podemos ter o pronóstico promedio del caudal total de agua. En los pronósticos probabilísticos, es decir, donde tenemos más de un resultado en el pronóstico, cuando analizamos eventos binarios, tenemos probabilidades de ocurrencia de inundaciones. Dividiendo en categorías, tenemos probabilidades de inundación mayores y menores, probabilidades de que el caudal supere varios percentiles de los datos observados. Y cuando lo miramos de manera continua, tenemos la distribución de probabilidades de flujo, el pronóstico de flujo por conjunto, como el flujo y los niveles. Ahora pensemos en el concepto de calidad del pronóstico. Para evaluar la calidad de un pronóstico, este se compara o verifica con una observación o una estimación de alta calidad del resultado. En los gráficos podemos ver a la izquierda un pronóstico probabilístico, en que los datos observados se aproximan al resultado en azul la mayor parte de las veces, acercándose al resultado en verde al final. El gráfico de la derecha muestra cuánto se acerca y se aleja el pronóstico determinista de los datos observados a lo largo del tiempo. Otros conceptos importantes se relacionan con la consistencia y el valor de los pronósticos. La consistencia se puede presentar, según Murphy, como la correspondencia entre el pronóstico y la opinión del pronosticador, baseado en su conocimiento. El valor es el verdadero beneficio en la tomada de decisiones, minimizar pérdidas, maximizar beneficios. Depende de cómo se comuniquen y difundan los pronósticos. Los pronósticos deben estar bien comunicados y disponibles para que realmente tengan valor. Ahora, hablando de los atributos de calidad de los pronósticos probabilísticos, tenemos esta tabla resumen que enumera los principales y los describe brevemente. La tabla sirve como resumen de los atributos que caracterizaremos con más detalles a continuación. Los atributos son sesgo, correlación, exactitud, habilidad, confiabilidad, resolución, discriminación y agudeza, también conocida por nitidez. Ahora hablaremos con más detalle sobre los atributos de calidad, pensando en pronósticos probabilísticos. En la discriminación, los pronósticos tienen que cambiar evento pronosticado, no pronosticado, cuando separamos los resultados, eventos observados, no observados. En la imagen podemos observar que las letras A y C hay una buena discriminación, ya que se distinguen entre sí los eventos observados, representados en gris,
y no observados, representados en azul. Pero en la letra B observamos que esta distinción no se da de forma clara y los eventos se mezclan, presentando una mala discriminación. Aquí tenemos otra imagen que nos ayuda a comprender este concepto utilizando los niveles de inundación. Observe que en la imagen a la izquierda, los pronósticos se mantuvieron en el cuadrante inferior izquierdo, sin superar el nivel de inundación en los datos observados y pronosticados, así como en el cuadrante superior derecho, donde los resultados se superaron los niveles de inundación. Estos escenarios demuestran una buena discriminación. En la figura adiante, los pronósticos presentan valores muy similares para las inundaciones observadas y no observadas, lo que representa una discriminación deficiente. Ahora, hablando de confiabilidad, esto refleja la consistencia estadística entre la probabilidad pronosticada y la frecuencia observada. Así, cuando el pronóstico indica una probabilidad de inundación de 80%, ocurren realmente inundaciones en el 80% del tiempo. Si este es el caso, para todas las posibles probabilidades de excedencia pronosticadas, los pronósticos probabilísticos son confiables. Ahora, hablando de resolución. Para tener resolución, cuando separamos los resultados observados, que solo pueden ser evento observado y evento no observado, en diferentes clases de probabilidad, debemos identificar que ellos cambian, ejemplificando los resultados que verificamos para los pronósticos con una probabilidad de 80% de ocurrencia deben ser mucho más clasificados como evento que aquellos que los pronósticos con una probabilidad de 20%. Podemos ver en la imagen que cuando hay una buena resolución, los pronósticos de distintas probabilidades de inundación permiten distinguir entre distintos resultados observados. A la derecha, donde se presenta una resolución baja, los pronósticos de distintas probabilidades de inundaciones no permiten distinguir con precisión los resultados observados. Hablando de agudeza, esta mide la tendencia a pronosticar con probabilidades cercanas a 0 o 1, es decir, arriesgarse al hacer que todos o la mayoría de los miembros del conjunto predigan ya sea inundación o ausencia de inundación. En la figura siguiente se muestra que, cuando existe alta agudeza, los pronósticos, correctos o no, son seguros. Y cuando existe baja agudeza, los pronósticos son poco seguros. En cuanto a la habilidad, skill, esta se describe como la precisión del pronóstico objetivo en relación con un pronóstico probabilístico de referencia o un benchmark de elección. La fórmula general para calcular las puntuaciones de habilidad, el Skill Score, considera las habilidades del pronóstico, referencia y perfecta. Aquí tenemos un caso especial de puntuación perfecta que considera las habilidades de pronóstico y referencia. Además de los atributos de calidad, aquí tenemos las métricas que estudiaremos en la continuación del módulo y su clasificación para pronósticos determinísticos, pronósticos probabilísticos o categóricos y para pronósticos probabilísticos continuos. Con esto terminamos esa parte del módulo sobre la verificación de pronósticos hidrológicos.